cumpliendo la palabra de 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Profecías del Mesías. Cada año en las listas de los libros más vendidos en los Estados Unidos, las biografías de personas famosas siempre están al tope de la lista. Muchas de ellas fueron escritas por familia, amigos o gente que los conocía personalmente, por ejemplo, biografías de John F. Kennedy o Elvis Presley. Otras biografías son escritas por historiadores que tratan por todos los medios de poner juntos los pedazos de cada vida, basados en los escasos datos que puedan desenterrar en la historia. Por ejemplo, una biografía de Julio César o de Aristóteles. Pero hay una biografía que es la más espectacular en toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque fue escrita con minuciosos detalles mucho antes del nacimiento de esta persona. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Cientos de profecías fueron cumplidas en la primera venida del Mesías a este mundo. Todas ellas se cumplieron con un 100% de certeza. ¿Qué tan importante es esto? En Deuteronomio capítulo 18, Dios nos dice que el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces la Biblia misma nos da la prueba a que debe ser sometido todo dicho profético. Si es inspirada por Dios, la profecía se cumplirá con un 100% de certidumbre. 9 cumplimientos de cada 10, por ejemplo, no es suficiente. B. James Kennedy reportó hace tiempo que el tabloide National Enquirer publicó en 1975 las predicciones de Dios de los adivinos más importantes en el mundo que debían suceder en los últimos 6 meses de ese año, el año 1975. ¿Sabe cuántas de ellas se cumplieron? Ni una. Esto es increíble porque tal vez hasta por azar ellos deberían haber acertado una de ellas. Pero no, Dios simplemente quería mostrar qué incapaces son los adivinos de predecir el futuro. Pero Dios y sus profecías se cumplen con un 100% de exactitud. Ahora, ¿por qué es importante analizar las profecías del Mesías? Pues número 1, para asegurarnos de que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido para la redención de la humanidad. No queremos seguir a un falso profeta o un falso Mesías o un falso Cristo. Número 2, para poder compartir con los judíos, que aún hoy en día lo rechazan, la verdad de que el Mesías que ellos tanto añoran ya vino en la persona de Jesucristo. Así que con esto en mente, los invito a que podamos embarcarnos en esta tremenda aventura. Vamos a estudiar la biografía más excepcional de toda la historia humana. Una biografía escrita por el aliento de Dios a través de santos profetas cientos de años antes de que sucediera. La importancia de esto es obvia no solamente para los gentiles, pero también para el pueblo judío, que hoy en día están en oscuridad y están ciegos a la realidad de que el Mesías ya vino. Vamos a comenzar analizando la escritura en Juan capítulo 5 y el verso 39. Juan capítulo 5 y el verso 39 son las palabras del Señor Jesucristo mismo. Y Él dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Note, Jesús no estaba temeroso de las escrituras. Las escrituras, obviamente, a las que se refería en esta situación eran las escrituras del Antiguo Testamento. Estaba hablando de los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco. Para los hebreos, podemos decir, él estaba hablando del Tanaj, todo el Antiguo Testamento, el Nevi'im, el Ketuvim y también la misma Torá, los 5 libros de Moisés. Y Jesús dice, escudriñen esas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero note lo que termina diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús no tenía temor de las escrituras del Antiguo Testamento, porque él sabía que ellas en realidad testificaban acerca de él. Ahora, muchos judíos hoy en día aún niegan el hecho de que Jesús existió como un hombre, lo cual es totalmente increíble porque tenemos amplia evidencia histórica acerca no solo de la existencia del Señor Jesucristo, sino también de sus enseñanzas, de su muerte, sepultura y aún de su resurrección. Historiadores como Josefo nos han dado testimonio acerca de la vida de Jesucristo. Filo de Alejandría también en sus escritos nos habla de alguien, que vino a este mundo, refiriéndose al Señor Jesús. El Talmud mismo, que es la esencia o la autoridad suprema del judaísmo ortodoxo de nuestros tiempos, lo que en antiguos tiempos era conocido como el fariseísmo. Pues los fariseos todavía existen hoy y eso es el judaísmo ortodoxo, aún ellos que aceptan el Talmud como la palabra de Dios. El Talmud habla de que Jesucristo sí existió. Entonces cuando un judío o alguien simpatizante a la doctrina de los judíos dice Jesús tal vez ni siquiera existió, obviamente no conocen sus mismas escrituras. El Talmud es simplemente un comentario al Antiguo Testamento. De acuerdo a ellos, es parte de la ley oral que Dios reveló a Moisés. Según la enseñanza judía, Dios reveló a Moisés 2 tipos de leyes. Primero es la ley escrita, lo que llamamos los 10 mandamientos, y aún las otras leyes en total cuentan como 613 mandamientos que Dios reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. De estos, Dios reveló, según los talmudistas o los fariseos o judíos ortodoxos de hoy, que Dios reveló otra ley, la ley oral a Moisés. Esta explicaba la ley escrita y esta se ha recibido, según ellos, a través de tradición. Pues ese comentario comenzó a ponerse por escrito comenzando el año 200 después de Cristo hasta más o menos el año 500. Después de Cristo, y esto se ha compilado en lo que conocemos como el Talmud. El Talmud, hay 2 tipos distintos, uno es conocido como el Talmud de Jerusalén y otro el Talmud babilónico. Obviamente el Talmud babilónico fue hecho por los judíos que estaban esparcidos por toda Babilonia. Y los rabís que estaban por allá comenzaron a poner esas tradiciones orales, codificándolas en una ley escrita, que junto con lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento forman parte del cuerpo de escritos sagrados que son la autoridad para un judío ortodoxo. Esto parece un poquito complicado, pero no lo es tanto. Para ponerlo más sencillo, ellos creen que Dios les reveló a Moisés ciertas enseñanzas. Estas enseñanzas fueron transmitidas de un rabí a otro por todos los siglos, hasta que por fin, en los años 200 al 500, los mismos judíos comenzaron a ponerlos por escrito. Pero ahora, cuando hablamos nosotros acerca de la existencia de Jesús, esto es innegable. Hablando de Filo, Josefo, el Talmud y aún la historia secular nos hablan de que sí, realmente este hombre Jesús existió. Y vamos a entrar un poquito más en esto en un poco de tiempo. Isaías, capítulo 9 y el verso 6. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note la palabra eterno otra vez en esta escritura, y está también hablando del Mesías. El rabí Moisés Maimónides, conocido a nivel mundial como uno de los más grandes eruditos de los judíos, nos habla, dice: Dios le nombró a él, al Mesías, con 6 nombres
como dice con relación a él, porque a nosotros un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno será sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Que él ha de ser llamado Dios en una manera distintiva, es decir, que su gloria está por encima de todos los hijos de los hombres. Otro rabí muy conocido, Aben Ezra, dice de la siguiente manera: hay algunos intérpretes que dicen que admirable y Padre Eterno son los nombres de Dios, y que solamente Príncipe de Paz es el nombre del niño. Pero de acuerdo a mi punto de vista, y la interpretación que es correcta es aquella que dice que todos estos nombres son los nombres de este niño. Ahora note, aún hoy en día va a haber judíos que van a decir una de dos cosas, o va a decir esto no refiere al Mesías de ninguna manera, y en ese sentido ellos estarían en contra de Maimónides y de Aben Ezra, que son unos de los eruditos más grandes de los judíos, y ellos no pueden ir en contra de esto porque estos son escritos que están en el mismo Talmud. Los segundos van a decir, esto no me refiere tal vez al Mesías mismo. No pueden hacer eso porque ya los rabís de la antigüedad lo dieron al Mesías. Los nombres estos, muchos de ellos dicen, y hay una traducción judía moderna que traduce esto de tal manera que le quita estos nombres al Mesías y se los da a Dios. Pero obviamente eso tampoco es correcto, y hemos leído lo que indican los rabís. Ahora note, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Este es llamado Dios. ¿Quién puede ser llamado Dios si no solamente Dios? ¿Por qué? Porque estamos hablando en un contexto judío monoteísta. Ellos solamente creían en la existencia de un solo Dios. Si el Mesías es llamado Dios, es porque es Dios, y si es Dios, es el único Dios verdadero. Ahora, cuando hablamos del título Dios Fuerte, es un título que solamente puede ser aplicado a Yahweh. Pero extrañamente, Isaías en el capítulo 10 y el verso 21, note lo que dice, hablando de Jehová el Santo de Israel. Ese es el contexto, está en el capítulo 20. Note lo que dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Pero el contexto nos dice que está hablando de Yahweh. Entonces, cuando está hablando de Dios fuerte como un título de alguien, estamos diciendo que este Mesías que iba a venir no solamente es un niño, no solamente es un hijo, también es Dios y es Padre. Nos habla de una naturaleza dual, se puede decir, la unión de deidad con humanidad en un solo hombre, que es el Mesías prometido que iba a venir. Muchos de los judíos hoy en día dicen, no, Mesías no iba a ser Dios. Nadie creía eso, pero obviamente eso es una equivocación, porque ciertamente que la palabra de Dios nos enseña esto. Y no solo eso, sino aún en la antigüedad los judíos creían eso. Hay un escrito llamado el Zohar, donde ellos aplican Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno, hablando de el Mesías, cuando dice que utiliza la palabra Dios. Ahí dice, cuando habla dice Yahweh, ese es el Padre, pero cuando dice Dios, ese es la raíz de Isaí, el Mesías que ha de venir a través de David. Y eso también es un comentario que es autoritativo para los judíos. Su nombre, de acuerdo a Isaías capítulo 7, el verso 14, será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y obviamente Isaías 9:6 hace que esto indudablemente nos muestre que el Mesías iba a ser divino. Hay otras escrituras, como por ejemplo Jeremías capítulo 23 y el verso 6. Hay una escritura tremendamente poderosa en Isaías capítulo 52, cuando la Biblia nos enseña acerca de alguien que iba a venir, y son los capítulos 52 y 53. Y esto es increíble. Muchas veces se le ha dicho a un judío que lea estas escrituras en su propio testamento, en el Tanaj. Y cuando a veces no sabían de dónde estaban leyendo, dicen, no, yo no quiero leer el Nuevo Testamento, y la persona le tuvo que decir, no estás leyendo el Nuevo Testamento, estás leyendo el Tanaj, la misma Torah, la ley misma de Dios. Eso es lo que estás leyendo. Pero note la manera en que esto describe
al Mesías. Comenzando en 52 y el verso 13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, comenzando en el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los comentaristas rabinos judíos actuales dicen esto refiere a los sufrimientos del pueblo de Israel en partes del mundo, con la dispersión y también con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los nazis. Pero déjeme decirle, no hay manera que esto pueda aplicarse al pueblo de Israel, por muchas razones, y obviamente no podemos entrar en todas ellas, pero déjeme decirle, aún los rabinos de la antigüedad, ellos sabían que esto está hablando acerca de el Mesías. Por ejemplo, Elías de Vidas, uno de los rabinos, dice el significado de él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, es que ya que el Mesías lleva sobre sí mismo nuestras iniquidades, las cuales producen el efecto de él, que él sea dañado, nos quiere decir que nosotros no vamos a aceptar al Mesías, y por ello él va a sufrir por nuestras iniquidades y va a tener que sufrirlas por sí mismo. Entonces note cómo esto nos habla de que ellos ya creían que esta escritura estaba hablando acerca de el Mesías. El Zohar nos habla en la parte 2, el folio 212A, y la parte 3, el folio 218A, en la edición de Ámsterdam, dice: cuando Israel estaba en la tierra prometida, ellos tenían el sufrimiento y las aflicciones removidas de ellos por las oraciones y sacrificios, pero ahora el Mesías remueve estas de los hijos de este mundo. Cuando el Santo, bendito sea Él, desea recobrar a los niños, a los niños de todas partes del mundo, él aflige a una persona justa en medio de ellos, y por causa de esta persona todos son sanados. ¿Cómo se sabe esto?, pregunta ese rabí. Porque está escrito: él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y por sus llagas somos sanados. Isaías 53:5. El Midrash de Ruth, capítulo 2 y el verso 14, nos está hablando que pongan lo que van a comer en el vinagre, y esto refiere a los sufrimientos del Mesías, porque está escrito: él fue herido por nuestras transgresiones, y cita Isaías 53:5 una vez más. En el Talmud, en el Sanedrín 98b, nos dice del Mesías
¿Cuál es su nombre? Los discípulos de la escuela del Rabí Yehuda Hanasi, el autor del Mishnah, es esta persona, dice Jolaja, el enfermo, porque dice Isaías 53:4, seguramente Él ha llevado nuestras iniquidades y cargado nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Amén. Entonces usted también puede ver la Pesicta, y hay una nota, el AA Pesicta, entonces ahí también dice lo mismo. Note que estas escrituras por los rabinos antiguos sí estaban puestas de que hablaban de el Mesías. Entonces cuando los judíos de hoy dicen no, eso no habla del Mesías, habla de Israel como pueblo, simplemente están tratando de buscar una manera de salirse del paso, porque la evidencia es demasiado grande. Ahora, con todo eso, digamos que desechamos la autoridad de la ley oral, la cual ningún judío quiere en realidad desechar, pero digamos que las echamos a la basura por un momento y comenzamos a analizar simplemente esta escritura. Podemos ver en ella evidencia de que realmente esto aplica a Israel o aplica a otro hombre. En el capítulo 53 de Isaías y el verso 9 nos habla de que este ser no tenía pecados. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y este no es el único versículo, pero note lo que dice. Él era inocente y murió por los culpables. Ahora déjenme preguntarle a todo judío y todo israelita, ¿por qué tenían ustedes el día de propiciación? ¿Por qué lo tienen todavía? ¿Por qué todavía celebran el Yom Kippur? Porque saben que tienen pecado. No pueden decir que nunca hicieron maldad y nunca hubo engaño en su boca. No pueden hacerlo. Es más, ¿por qué están dispersados hoy si es que no pecaron? La palabra de Dios en Deuteronomio nos decía que no iban a ser dispersados siempre y cuando estén obedeciendo la ley de Dios todos los días de su vida. La dispersión solamente iba a venir cuando ustedes iban a pecar. Si es que están dispersos es porque pecaron. Entonces no pueden decir que Isaías 53 refiere al pueblo de Israel. Ahora, note, no solamente es el Mesías sin pecado, sino también nos habla de la sumisión del Mesías. En el capítulo 53 y el verso 7 nos dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede esto aplicarse al pueblo de Israel? De ninguna manera, porque ciertamente en vez de ir al cordero como un cordero al matadero, ha habido tantas rebeliones. Estamos hablando de los macabeos, estamos hablando de la rebelión que sucedió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y también antes de la destrucción que vino a todos los judíos en el año 135 por la multitud de las rebeliones. Entonces no pueden decir que esto aplica al pueblo de Israel. Porque si ellos hubieran estado como cordero, enmudecidos y sin abrir la boca, entonces no hubiera sido destruido el templo y Jerusalén en el año 70. No hubiera habido una razón por la cual el general romano Tito venga con los ejércitos de Roma en contra de Jerusalén. Ahora note que murió en el 53 versos 8, 9 y aún en el verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Nota el verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto aplica de Jesús, sabemos cómo fue esto, como un hombre rico vino y agarró el cuerpo de Jesús y le dio aún su misma tumba, la cual nunca había sido utilizada, para que pudieran poner ahí los restos de este hombre llamado Yeshua. Pero esto no sucedió con Israel. Algunos sí murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero si esto está hablando de todo Israel en Isaías 53, entonces todo Israel debería haber sido eliminado completamente, pero no fue así. 2/3 de los judíos salieron de eso, 12 millones salieron vivos aún del holocausto mismo, porque Dios puso su mano para guardarlos, porque Dios todavía tenía un plan para ustedes. Simple, sencillo. No habría razón para la existencia de Israel hoy si es que Dios no hubiera puesto su mano. Pero este Mesías, este hombre, este ser en Isaías 53 murió. Y pagó. Él fue el sustituto por los pecados cometidos por otros. No podemos decir que Israel fue perseguido para que Dios perdonara los pecados de otros. Al contrario, Dios trajo juicio sobre Hitler y toda esa generación, y aún más va a haber todavía un juicio final donde todos ellos van a tener que dar cuenta a Dios de lo que hicieron con los judíos.
Pero note lo que dice Isaías 53, versos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La última parte del verso 6 dice que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces este hombre, sea quien sea, no tiene pecado, es sumiso y va como cordero al matadero, muere como sustituto por los pecados que han cometido otras personas. ¿Quiénes son ellos? Ahora, algo tremendamente importante aquí, porque en el capítulo 53 y el verso 10, este hombre que acaba de morir vuelve a la vida, es resucitado. Note lo que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Vivirá? ¿No que acaba de morir? ¿Y va a haber linaje? ¿Cómo puede ser? ¿De qué está hablando? Está hablando simplemente de que Jesucristo al tercer día salió de esa tumba triunfando sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado, y vive por los siglos de los siglos. Y vio linaje. ¿De qué manera vio linaje? Lo vio porque Él ha abierto la puerta para que nosotros podamos ser adoptados hijos de Dios, y nosotros somos sus hijos, porque Isaías 9:6 nos dice que Él es nuestro Padre eterno. ¡Qué increíble! ¡Qué tremendas profecías! Y no podemos torcerlas lo suficiente, perdóneme, como para decir que esto simplemente está hablando del pueblo judío, porque no hay manera. No hay manera. Isaías 53 habla de un Mesías que tiene que venir y tiene que morir por los pecados. Es más, había una tradición entre los judíos de que Mesías, como le llamaban, Mesías ben Yosef. Mesías ben Yosef iba a morir, y Mesías ben David iba a venir, o Mesías ben David iba a venir e iba a ser el Mesías triunfador. Muchos de los judíos en el tiempo mismo de Jesús, durante el primer siglo, pensaban que iba a haber dos Mesías, uno sufriente y otro triunfante. El Mesías ben Yosef, le decían que él era el Mesías leproso, porque Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Y Mesías ben David iba a ser el triunfante, un general conquistador que iba a destruir a los enemigos de Israel. Obviamente, esto se ha cumplido, y todavía no estamos viendo todo lo que Dios va a hacer, porque todavía falta que Jesucristo vuelva a este mundo para establecer su reino milenial en esta tierra. Esas promesas seguramente se van a cumplir, porque las promesas anteriores se han cumplido y Dios es fiel a su palabra. Note Salmos capítulo 22. Comenzando en el verso 16, esto es David, está escribiendo esto bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Parece que estamos leyendo el Nuevo Testamento mientras Jesucristo está crucificado. Pero no, estamos en el Antiguo Testamento, Salmos 22, y esto fue Dios inspirando a David, y por medio de él diciendo: horadaron mis manos y mis pies. Esto es increíble. Increíble, porque la crucifixión todavía no se había inventado como la pena capital para matar a nadie. Es más, la pena capital en Israel era muerte por apedreamiento, no por crucifixión. No existía esto, no había en el lenguaje de los judíos. Entonces, ¿cómo es que siglos antes Dios ya está profetizando que alguien iba a ser horadado con sus manos y sus pies? Es más, iban a repartir entre sí sus vestidos, iban a echar suerte sobre su ropa, y todo eso le pasó al Señor Jesucristo. ¿Es coincidencia? ¿Es coincidencia que cada escritura que mencionaba la venida del Mesías en el primer siglo se ha cumplido literalmente? Yo creo que no.
Yo creo que no, y por eso es que rabinos como el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, fueron convertidos. Entre los más grandes rabinos de la historia de los judíos están el rabí Hillel. Y Hillel era pues uno de los más respetados, y aún en el Talmud hoy en día uno puede agarrar sus comentarios y son ley misma, es como la palabra de Dios. En la mente de los judíos no pueden hacer la diferencia entre la Torah escrita y la Torah oral, que es el Talmud. No pueden. Para ellos todo es Tanaj, todo es Torah. Y este Hillel, que ha escrito tanto en ese Talmud, cuyas enseñanzas han estado ahí, él tenía un discípulo bastante famoso conocido como Gamaliel. Y este Gamaliel es mencionado en el Nuevo Testamento cuando él les dice a los judíos: mirad, tener cuidado con lo que hagáis con estos hombres, hablando de Pedro y Juan, porque no sabéis si que por ventura no estéis peleando en contra de Dios. Porque él vio el denuedo que esta gente tenía. Entonces él dijo: dejadlo, si esto es de Dios va a permanecer, no importa lo que hagan en contra. Si esto no es de Dios, esto va a desaparecer. Porque muchos se habían levantado diciendo que eran Mesías, y todos ellos, había un hombre llamado Judas que sacó como 7,000 personas aparentemente, y lo seguían diciendo que era el Mesías, y él pasó y todos sus seguidores fueron esparcidos y nunca más se oyó de él. Entonces el consejo de Gamaliel era ese. Ahora, un discípulo de Gamaliel era este apóstol Shaul, este rabí, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, instruido a los pies de Gamaliel, era uno de los favoritos. Y este hombre se convirtió porque él sabía el Tanaj, él conocía el Antiguo Testamento, él sabía lo que decían las Escrituras. Y cuando al fin se encontró cara a cara con Jesucristo y preguntó: ¿quién eres, Adonai?, la voz que volvió decía: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, sabiendo estas Escrituras, es que podía entender que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Ahora, hay algunos judíos, y obviamente hay demasiada diferencia entre un judío y otro. Una pequeña cantidad de judíos que viven hoy en Israel y alrededor del mundo son creyentes. Muy pocos. La mayoría de esos creyentes son liberales, ni siquiera creen que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Pero hay algunos entre los judíos ortodoxos que todavía están esperando un Mesías. Están todavía pensando: el Mesías ha de venir. Jesús no era el Mesías, pero él ha de venir. Pero había una promesa de acuerdo al tiempo cuando Mesías tenía que venir. Había una promesa especial en Génesis, capítulo 49 y el verso 10. Aquí está Jacob cuando llamó a sus hijos y les declaró lo que había de acontecer en los días venideros. Esto es una profecía a la puerta de la muerte de Jacob, o Israel, el elegido de Dios, cuando llama a sus hijos. Y note lo que dice: no será quitado el cetro. Vamos a comenzar el verso 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Note esto: Silo en inglés le llaman Shiloh. Pero Silo era un nombre del Mesías. ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos otra vez al Midrash Rabbah. Dice: el reino va a permanecer con la tribu de Judá hasta que venga, o hasta que llegue Shiloh, o sea, el Mesías. El Targum palestino dice: los reyes no cesarán, ni los regidores de la casa de Judá, ni la enseñanza de los Saferim, la ley que viene de esa semilla, hasta el tiempo del rey Mesías, el cual vendrá y saldrá y se levantará de Judá. En el Talmud, en Sanedrín 346, dice: ya que el Sanedrín ya no tiene jurisdicción sobre las ofensas capitales, ya no hay una utilidad práctica para este tipo de regimiento, los cuales pueden ser efectivos solamente en el día del Mesías. Entonces ellos están hablando de que esta escritura aplica al Mesías.
Cuando dice no será quitado el cetro de Judá, ellos piensan que esto es el poder sobre la vida y la muerte. Es decir, el Sanedrín tenía miembros que venían de esta tribu, y ellos tenían en sí mismos la capacidad de decidir dar muerte a alguien o darle vida a alguien. Esa capacidad de decidir sobre la vida y la muerte era lo que ellos llamaban el cetro de Judá. Y la promesa de Jacob, la profecía que Dios dio a través de él, decía que no iba a ser quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Pero ¿sabe usted qué? Aproximadamente en el año 7 después de Cristo, de acuerdo a la manera en que nosotros contamos, el Imperio Romano les quitó la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, de tal manera que cuando años después, los fariseos quieren hacer matar a Jesucristo, no pueden hacerlo simplemente por su propia voluntad. Tienen que ir al gobernador romano y pedirle que él dé sentencia de muerte. Es decir, ya no tenían el cetro de Judá. Cuentan que cuando esa ley salió y fue proclamado por los romanos, había rabís que salieron y rompieron sus vestidos y salieron con ceniza y polvo sobre sus cabezas, diciendo: ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Porque Mesías no ha venido y se ha quitado el cetro de Judá. Lo que ellos no sabían es que a pocas millas de ese lugar, en una aldea llamada Nazaret, había un niño como de 7 años que estaba caminando y jugando con maderas tal vez. Y su padre era carpintero y él simplemente ahí jugando en ese taller de carpintería. Ellos no tenían idea, pero Shiloh había ya llegado, ya estaba en ese lugar. Tristemente, ese mismo Sanedrín fue el que le condenó años después, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Por eso es que Jesús, clamando sobre Jerusalén, decía: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y rechazas a los que son enviados a ti! ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Y luego dijo: mas he aquí es dejada desolada tu habitación, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál visitación? Era cuando Hashem iba a descender una vez más, iba a quitar el oprobio de Judá, iba a quitar el oprobio de Jerusalén, iba a quitar los pecados de ellos y los iba a traer otra vez más, quitándolos de la cautividad y dándoles vida eterna a través del Mesías que había de venir. Mesías Sidkenu, Yahweh Sidkenu, Emmanuel, Dios con nosotros. Oh amigo, seas gentil o seas judío, déjame decirte, el Mesías ya ha venido. Y vino para morir por ti, de acuerdo a Isaías capítulo 53. Y fue crucificado, de acuerdo a Salmos capítulo 22. Nació en una aldea pequeña de Belén, de acuerdo a Miqueas capítulo 5 y el verso 2. Y cumplió innumerables escrituras. Y él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El amor de Dios lo empujó a él a de alguna manera tomar un cuerpo. Déjame decirte, Elohim, Yahweh, no podía morir por nosotros porque él es espíritu. El cielo y los cielos de los cielos no pueden contener ese espíritu. No hay espada, no hay lanza, no hay clavo que pueda agarrarlo y fijarlo a una cruz. Pero él nos amaba de tal manera que buscó la manera de salvarnos. Él no iba a mandar un simple ángel porque él no podía confiar en los ángeles, porque ya le habían fallado en el pasado. Y la sangre de los toros y de los machos cabríos, de acuerdo a Hebreos capítulo 10 y el verso 4, no puede quitar los pecados de nosotros. Y los hombres, todo hombre que camina en este mundo, y usted que está aquí, y cada persona que usted puede mirar, mírense los unos a los otros, todos son hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces un ángel no podía salvarnos, un hombre no podía salvarnos, un animal no podía salvarnos. Con razón ese apóstol, el rabí Shaul, llamado el apóstol Pablo por los cristianos, nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es decir, Dios mismo dijo: yo voy a tomar carne, yo puedo hacerlo todo. Usted dice: es imposible, Dios no puede. O déjeme decirle, hay abundante evidencia del Antiguo Testamento de que Dios vino en la forma de un hombre. Vino al papá de Sansón de esa manera, vino a Josué de esa manera. Él se manifestó de esa manera, como un ángel viniendo a Abraham y viniendo con 2 ángeles juntamente con él y hablando con Abraham, diciéndole: estoy a punto de destruir Sodoma y Gomorra. No me diga que Dios no puede hacer algo de eso. Dios ciertamente puede hacerlo, lo hizo. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero eso nos está hablando de algo diferente. Eso está hablando acerca de que Dios nunca va a transgredir sus promesas y nunca va a quebrantar su palabra como lo hacen los hombres. Pero con relación a que Dios puede venir manifestado en un hombre, naciendo a través de una mujer, lo dijo Isaías capítulo 7 y el verso 14. Dios mismo iba a darnos una señal, iba a nacer un hombre de una virgen. No, su padre no era un padre humano. Su padre era el mismo Espíritu Santo que vino sobre esa mujer y engendró un niño. Y ese niño nació en el tiempo preciso. Con razón, Gálatas capítulo 4 y el verso 4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oh, sí. Y en ese hijo estaba el Espíritu del Eterno. De tal manera que cuando él fue a la cruz, era Hashem yendo a la cruz. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si tu Dios no puede poner su vida por ti, qué pena. Pero mi Adonai, Él puso su vida por mí y me llamó amigo. Si desea mayor información sobre el tema, visite nuestra página en el internet. Para Defensores de la Fe, soy el hermano George Medina.